Seguimos hablando de inicio de curso, septiembre, pero no solo, los más pequeños y pequeñas empiezan el curso. También empezamos, aunque hayamos estado trabajando en verano, en gran parte del verano, pero sí es cierto que septiembre es la vuelta a la rutina. Y esa vuelta a la rutina, bueno, algunas más, algunas personas menos, pero sí es cierto que es un cambio, y todos los cambios producen también cierta incertidumbre o no saber cómo manejar algunas de las emociones, entre ellas lo de volver a trabajar y el otoño juntos no suelen ir muy de la mano. Entonces, bueno, pues siempre lo decimos, mejor hablar con un profesional, que también, bueno, siempre hablarlo, comunicarlo con nuestros familiares y amigos también es, por supuesto, el primer paso, pero los profesionales están ahí para ayudarlo, y para eso está el Colegio de Psicología de Andalucía Occidental. Está con nosotros, de hecho, Esther Redolosi, psicóloga del Colegio aquí de Andalucía Occidental de Cádiz. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, inicio de curso. Es tanto, de hecho, que bueno, pues va a haber una charla divulgativa para empezar, claves emocionales para el nuevo curso. El 1 de octubre de 6 a 7 en la sede del colegio, al lado del Aldi, para la salud pública, para que nos entendamos. Es presencial, está abierto a toda la ciudadanía. Sí. ¿Cómo podemos empezar este curso? ¿Cuál es el primer trabajo que tenemos que hacer ahora que, bueno, ya sí ha empezado la rutina? Darnos cuenta, sobre todo primero, ¿no? Ser consciente de que hay un cambio en nuestra rutina y de que hemos estado un tiempo, pues claro, de ocio, de diversión, de más tiempo libre. También en esta zona donde vivimos, ¿no? Pues hay más sol, ahí tenemos una cultura más de pasarlo bien, de salir, ¿no? De socializar mucho. Entonces ahora el cambio, más horas dentro de una oficina, o ya menos tiempo al aire libre, los horarios más reducidos, con más tareas, los niños también, los que son padres, pues también que si el colegio, pues claro, todo eso nos va a marcar una diferencia. Entonces primero ser consciente que algunos síntomas vamos a sentir, ¿vale? Que vamos a sentir un poquito más inquietos, un poquito más irritados, porque cuando tomamos conciencia es verdad que eso ya nos ayuda bastante. Y es cierto que el darnos cuenta de eso pues nos va a ayudar mucho en todo el proceso. Pero en la mayoría de las ocasiones, o en la mayoría de las personas, no nos han enseñado, porque se está empezando a trabajar y a hablar ahora, gracias también sobre todo al trabajo que han hecho psicólogos y psicólogas, eso de hablar cómo me siento. Pues no lo llevamos bien, ¿eh? No, nos cuesta mucho. Es verdad que no tenemos tampoco el hábito, no hay una educación emocional, y hablar de las emociones es algo que nos aprende, ¿no? Sino que ahora nosotros, los psicólogos, y en esta época se habla más de emociones, de compartir, de hablar, y nos damos cuenta cuando la persona expresa sus emociones y empieza a ponerle nombre, pues la verdad que mejora bastante, ¿no? Y se siente mucho mejor. Porque ¿qué es lo que podemos empezar a sentir? ¿Qué es lo que sentimos ahora en septiembre? Pues sobre todo un poquito de inquietud, de irritación, que todo nos molesta más, sentimos que estamos como más apáticos, más molestos, ¿vale? También me gusta recalcar que esto en sí no es un trastorno, ¿vale? Muchas personas se creen que hay un trastorno postvacacional. Es considerado como un síndrome porque se da mucho en nuestra cultura. Por ejemplo, en los países europeos, del norte de Europa, estos síntomas no aparecen tanto, por lo que he comentado antes, porque nosotros sí que tenemos más, por ejemplo, las vacaciones. Nosotros tenemos unas vacaciones más largas, pero si nos vamos, por ejemplo, a los países europeos, es diferente su ciclo, las vacaciones en verano son más cortas, no tienen tanto sol como nosotros. Entonces estos síntomas aparecen más pues en la cultura nuestra, ¿no? En la mediterránea, como quien dice. Y entonces pues, por eso nosotros notamos más esos cambios, pero que no es un trastorno como tal, pero sí existen unos síntomas, ¿no? Y son esos síntomas, siente irritación, más desgana, a veces o tristeza también, ¿no? Podemos sentir. ¿Qué ocurre? Que si no tomamos conciencia o no nos damos cuenta de que eso es normal, pues podemos agobiarnos y desarrollar por lo menos otras actitudes que no nos van a beneficiar. Por lo tanto, darnos cuenta que es normal que ahora estemos un poquito más irritados, que todo nos moleste más, pues decir, oye, ¿no? Voy a respirar, es normal que me encuentre así y voy a continuar. Buscar un número de la lotería de Navidad también es un síntoma, También buscar ese. ¿Cuándo sería trastorno? ¿Cuándo llegaría a ser trastorno?
Claro, como sí, en sí no existe un trastorno del síndrome postvacacional, ¿no? Existen unos síntomas, trastorno cuando ya se desarrolla, por ejemplo, un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo. Es decir, este síndrome o estos síntomas pueden desencadenar pues en un trastorno mayor, pues si la persona no lo sabe gestionar, o en un trastorno de estrés, que cada vez más trastornos de estrés, ¿no? Porque la persona de pronto se mete en una rutina, no sabemos desconectar del trabajo, no sabemos gestionar muchas veces los problemas con los compañeros, en el entorno laboral, entonces todo eso empieza a hacernos bolas y entonces sí que podemos desarrollar por algún tipo de trastorno, ¿no? El ritmo de vida que llevamos no ayuda tampoco. Hombre, la verdad que el trastorno de estrés está siendo pues muy habitual en las consultas médicas y también nosotros en la consulta de psicología. Incluso la Organización Mundial de la Salud hace poco comentó que había posibilidades de que para el 2031 el estrés sea la primera causa de baja laboral. Por lo tanto, es llamativo los datos, ¿no? Incluso el 70% de las profesiones comentan de que están cansados, de que tienen fatiga laboral y de que no se encuentran bien. Por eso desde el Colegio de Psicología estamos trabajando mucho este tema, ¿no? El tema del estrés laboral, porque afecta bastante. No solo tendrían que trabajar también la ciudadanía, por supuesto, pero en los centros laborales se tendría que quizá hacer esa prevención, ¿no? Ayudar a que mi gente esté bien. Eso sería lo ideal, que hubiera políticas públicas o que dentro de las empresas pues también hubieran herramientas de autocuidado, ¿no? Que es lo que trabajamos nosotros desde el colegio, desde nuestro grupo de autocuidado profesional, porque como hay tanto estrés en las empresas, tanto estrés profesional, ¿no? Los trabajadores tienen mucho ritmo y no tienen herramientas adecuadas para poder gestionar el trabajo, el estrés, pues entonces eso le está provocando pues que haya más bajas laborales. Es decir, que si hay políticas públicas o dentro de las empresas existe esta preocupación, ¿no? Por darle a sus trabajadores herramientas y recursos, pues entonces se va a notar muchísimo mejor, ¿no? en el trabajo. ¿Qué herramientas podríamos poner en marcha cada una de nosotras? Herramientas, pues lo que hemos dicho, o lo que comento cuando vamos a hacer lo de las charlas, ¿no? Por ejemplo, que la vamos a ir tratando durante todo el curso, el saber manejar la ansiedad, porque tampoco tenemos recursos, pues cuando tenemos situaciones ansiosas no sabemos manejarlas, tanto a nivel cognitivo de los pensamientos, que también hay una charla específica sobre ese ruido mental que tenemos constantemente, aprender a bajar ese ruido mental, también a conectar con mi cuerpo, ¿no? y conocer las señales, porque nuestro cuerpo nos va avisando antes cuando vamos a tener un estrés, es decir, el cuerpo es muy inteligente. Lo que pasa es que como no aprendemos, no sabemos conectar con las señales del cuerpo, no le echamos cuenta. Y cuando ya aparece el estrés con intensidad, es cuando ya me di cuenta. Nosotros le decimos que el estrés es el asesino silencioso, porque va empezando, no, yo no estoy estresada, no estoy. Y cuando me di cuenta, pues aparece alguna sintomatología o lo somatiza la persona físicamente y existe un problema, ¿no? Estómago revuelto, ganas de no hacer nada, cansancio, suele ser, ¿no? A veces también, por ejemplo, en la piel, ¿no? Muchas personas el estrés lo expresan mucho en la piel, con picor o algún tipo de psoriasis, ¿no? También, o en los ojos, personas que tienen los ojos muy irritados o que tienen un nervio, ¿no? Todo eso son síntomas que a veces pasa de forma muy sutil y no le echamos cuenta, como estamos metidas en esta rutina diaria, no le echamos cuenta a esos pequeños detalles que después pues está enmascarando pues un posible trastorno de estrés, y después un trastorno de estrés desarrollado, el síndrome de burnout o la fatiga, ¿no? Por cansancio, todo eso al final pasa factura y es más difícil de gestionar, ¿no? Siguiendo hablando de herramientas, ¿qué podemos hacer que sea que se van a desarrollar, por supuesto, en cada una de estas talleres? Que la primera es el 1 de octubre, pero luego el 5 de noviembre ansiedad, el 3 de diciembre la autocompasión, el 14 de enero relaciones que suman, los vínculos sanos, que es muy importante, 4 de febrero la validación emocional, acompañarnos, 4 de marzo el descanso mental, el 8 de marzo los miedos y bloqueos, el 6 de mayo el cuerpo de habla, las claves del autocuidado, y el 3 de junio el cierre y balance. Todo esto efectivamente son algunas de las herramientas que debemos seguir para estar mejor con nosotras mismas. Pero ahora en septiembre, por ejemplo, que en lo que estamos, ¿qué deberíamos empezar a hacer? Claro,
pues sobre todo que lo que vamos a tratar en la primera charla es darnos cuenta, sobre todo tomar conciencia de cómo, en qué situación me encuentro. ¿Vale? Que lo que he comentado antes, que muchas veces nos cuesta mucho darnos cuenta de cómo es mi vida, cómo qué situaciones tengo, el tomar esa mirada hacia adentro, hacia mi vida, hacia mi contexto y entenderme qué me está pasando, cómo son mis relaciones, ¿no? Tomar conciencia, que parece que es fácil, pero muchas veces es lo más difícil. Porque si yo no sé cómo estoy, yo no sé cómo es mi entorno, yo no sé cómo son mis relaciones, es muy difícil buscarle solución. Entonces, darme cuenta primero, porque muchas veces tenemos problemas en el entorno que no queremos mirar. Entonces, tomar conciencia de qué situaciones tengo, cómo estoy viviendo, qué me afecta, qué no. Y a partir de ahí, pues empezar a poner, pues a lo mejor tengo que poner límites, darme cuenta, fíjate, cómo son mis relaciones en el trabajo, me llevo bien con todos mis compañeros, hay alguna relación que me provoca esa relación, qué siento con esta persona cuando me relaciono con ella, qué me provoca. Pues darme cuenta de eso y, por ejemplo, el taller de diciembre es la autocompasión, que la autocompasión es aprender a tratarme bien. Entonces, aprender una vez que me he dado cuenta de cuál es mi situación, también a la misma vez que me estoy dando cuenta y tratándome bien, porque la autocompasión es un término que está considerado como negativo, no sé por qué, se confunde con la autoconmiseración. La autoconmiseración es volverme víctima, que es una palabra que no se conoce, No. pero eso es sentirme víctima, y qué lástima de mí, qué penita, cómo me va la vida, y las personas, muchas personas se creen que eso es la autocompasión, pero no. La autocompasión es positiva, la autocompasión es aprender a tratarme bien, tener esa voz conmigo misma de autocuidado. Entonces, cuando voy a intentar hacer estos cambios que hemos dicho, de poner límites, de mejorar algunas relaciones, la base tiene que estar sobre la autocompasión, es decir, tratándome bien a mí misma, porque muchas veces nosotros somos nuestros mayores enemigos. Estamos intentando hacer montones de cambios, nos estamos quejando de cómo me tratan los demás, pero es que a lo mejor yo soy la que me trato peor. Y estoy simplemente diciéndome, hay que ver, te has vuelto a equivocar, no lo has hecho bien. Entonces, eso es fundamental en el autocuidado, el aprender a tratarnos bien. También empieza el curso para los más pequeños y pequeñas. En muchas ocasiones, bueno, no nos escuchamos a nosotras mismas porque a lo mejor a las personas, a nosotras mismas, porque estamos en esa rutina, pero lo sabemos porque se está hablando y las psicólogos y psicólogas nos lo dicen y lo hablamos. Que hay que gestionar las emociones, que esto es diferente, todo de gestionar, lo de hablar, lo de conocerse a sí mismo, lo de acompañar. Quizás para nosotras creemos que es un poco tarde. No es tarde, nunca es tarde. Nunca es tarde. Luego hablaremos de eso, que nunca es tarde. Pero sí es cierto que lo sabemos y no queremos que ocurra lo mismo con los más pequeños y pequeñas. Y el inicio de curso es fundamental para trabajar con los más pequeños y pequeñas. No estamos hablando de que se empieza a hablar cuando es adolescente y está el problema. Con los más pequeños y pequeñas. Totalmente de acuerdo con lo que estás comentando, porque la comunicación es la base de cualquier relación y una comunicación sana, y sobre todo con los hijos. Que hay muchos padres que se creen que se comunican bien con los hijos, pero no se están comunicando bien. Hay una comunicación, pero no, como digo yo, no es comunicación de la buena. Vale, no, si yo hablo con mi niño, pero a lo mejor hay matices que no estamos escuchando lo suficiente, razonamos en exceso como padres, ¿no? Que están constantemente, es que esto, es que entiende, y muchas veces simplemente también es escuchar al niño lo que quiere decir, dejar que exprese lo que está sintiendo. Nosotros muchas veces con el miedo de padres de querer hacerlo bien, ¿no? Lógicamente va el amor por delante, los sobreprotegemos en el sentido de que no los escuchamos y le decimos nosotros lo que tendría que hacer, y eso no es comunicación de la buena. Es preferible primero que los escuchemos y gestionar eso, que muchas veces nos cuesta, ¿no? Gestionar que nos cuente sus problemas, porque como padre queremos que solucionarlo enseguida, ¿no? Entonces, que no tengamos tanta prisa, sino que el escuchar eso nos va a beneficiar muchísimo la comunicación con los niños, y el que ellos expresen cómo se sienten, que es normal que transiten todas las emociones, sobre todo ahora al inicio del curso, que estén más nerviosos. Estoy nervioso, sí, pues escucharlo, ¿no? Y hay muchos padres que dicen, estoy nervioso mañana al cole. No, tú no puedes estar nervioso. Pues no. Entonces, bueno, sí, estás nervioso, es normal, una emoción normal. Hace 2 meses que no vas al cole, que vas a ver amiguitos nuevos, una clase nueva, profesores nuevos. La emoción más normal que pueden tener unos niños estos días es nervio, es inquietud. Pues vamos a normalizarla y escucharlo, ¿no? A lo que están comentando. Hablando de todas las edades, efectivamente los destinatarios de estas actividades, que la primera es el 1 de octubre de 6 a 7 en el Colegio Oficial de Psicología, ciudadanía en general. Sí.
los adultos y adultas pecamos de yo ya soy así, a mí nadie me va a cambiar, o yo no puedo cambiar, pero tengo el problema. Sí. ¿Qué hacemos? Pues darnos cuenta que es cierto que se puede cambiar, incluso a los talleres, porque este es el 3er año que lo hacemos, a los talleres han venido mucha gente, porque acude mucha gente mayor. Y a mí siempre me encanta cuando viene gente mayor porque digo, mira, siempre hay ganas de seguir aprendiendo, de cambiar, de mejorarnos nuestra vida. Y yo siempre a todo el mundo que viene a las charlas siempre digo, felicito, porque significa que queréis mejorar, ¿no? Y el cuidarnos nosotros también es cuidar nuestro entorno. La mejor manera de cuidar a los demás, cuidándonos nosotros. Y si estamos haciendo algo por cuidarnos nosotros, es que también queremos que nuestro entorno esté bien, la gente que queremos. Entonces nunca es tarde. Y ya digo, siempre vienen muchas veces personas mayores que les encantan, que dicen, ay, pues estoy aplicando lo que tú dices, me siento más tranquila, ya no le doy tantas vueltas a la cabeza, que no hay que hacer tampoco grandes cambios, sino son pequeños, sobre todo porque a mí me gusta recalcar que el autocuidado no es una lista de tareas, que mucha gente piensa que cuidarme, venga, ahora voy al gimnasio, voy a hacer esto, y al final nos estresamos más y nos frustramos mucho. Sí, como más. Las vacaciones, que son más estresantes que el trabajo, Eso, vamos. Eso. Entonces el autocuidado no es hacer una lista ahora de más tareas y estar más estresada de lo que estaba antes, sino que el autocuidado es darme cuenta de qué necesito en mi vida, aprender a tomar esa conciencia y decir, oye, pues a lo mejor hoy necesito estar más tranquila, a lo mejor necesito llamar a alguien. Eso es el autocuidado, ¿no? Sobre todo es la base, darme cuenta de qué necesito y a partir de ahí, pues intentar cambiar lo que tenga que cambiar en mi vida para yo sentirme bien. Pero no supone más listas, más tareas y más cosas, sino simplemente es una mirada diferente a mi vida, ¿no? Ver mi vida de una forma distinta y darme cuenta que verdaderamente yo necesito. Y otro punto importante de esto que me viene a la mente es el tema de la validación, que nosotros tenemos que validar lo que nosotros necesitamos, que es muy fácil la gente decir, pues lo que te hace falta es ir al gimnasio, lo que te hace falta es esto. Nosotros sabemos lo que necesitamos, ¿vale? Que el gimnasio está bien, que a lo mejor hace ciertas cosas tan vale, pero una es verdaderamente la que sabe lo que necesita. Y validar que si yo necesito eso, ya con eso no tiene que validármelo nadie. Yo ya sé lo que necesito. Las mujeres tenemos mucha ansiedad, mayoritariamente, pero los hombres lo hablan menos. Sí. ¿Quién necesita más una mirada? ¿O los dos géneros por igual? ¿O las mujeres cargamos más con culpa, maternidad, ritmo, ansiedad? Claro, es verdad que en educación nos han educado más a las mujeres en plan cuidadoras, ¿no? Nosotros traemos de generaciones tras generaciones muy integrado el hecho de cuidar. En mayoría las mujeres tienen más esa cosa de cuidar, ¿no? Cuidar a los hijos, cuidar a la familia. Entonces es verdad que las mujeres necesitan esa herramienta, pero los hombres también en el sentido de expresar las emociones. Y es verdad, por ejemplo, en los talleres, aunque puede ser que haya un poquito más de mujeres, pero también acuden muchos hombres, lo cual también me gusta bastante, pues significa que también hay mucha gente preocupada por aprender, por cuidarse. Entonces, los hombres quizás por cultura en todo esto y generalizando, que siempre hay excepciones. No, claro, sí. Pero que es verdad que los hombres quizás más en cuanto a expresar las emociones, el llorar, ¿no? Que al hombre se le educa como el hombre fuerte, no, fíjate, no llora, como que no llora, si llorar es una emoción básica y necesaria. Y nos sienta súper bien, ¿no? Además dice hasta que el cuti dice, cáchatelo. Y sienta de bien, una buena llorera. Claro, eso, y sienta bien. Entonces, tiene esa capacidad de expresar las emociones. Y en las mujeres, pues, sabe el cuidado hasta dónde llega, ¿no? Sabe poner los límites, que no todo es cuidar. O como la frase que yo siempre he dicho, que para poder cuidar tengo que cuidarme yo. Yo no puedo dar lo que no tengo. Si yo no me estoy cuidando, ¿cómo voy a cuidar? Y muchas mujeres por educación han priorizado lo externo y se han olvidado de ellas mismas. Y lo que han hecho ha sido cuidar. Y claro, eso provocó un desgaste emocional. Y como no tenían esa conciencia, pues han desarrollado trastornos ansiosos, trastornos depresivos. En los trastornos depresivos, por ejemplo, hay mucho trasfondo de que la persona se olvida de ella misma. Y está para todo, me olvido de mí, termino en una depresión, ¿no? De forma breve así. Sí. Pero puede ser no existe, ¿no? Cuando te pones a trabajar sobre todo con mujeres depresivas, lo que te das cuenta que de fondo que esa mujer se ha olvidado de ella. Entonces, si tú te olvidas de ti, es normal que caigas en un trastorno depresivo. Si tú no sabes qué tú necesitas, qué es lo que tú quieres, todo en beneficio de los demás, ¿no?
que está muy bien, cuida a los demás, pero sobre todo yo te repito, no podemos dar lo que no tenemos. Si yo no me cuido, ¿cómo voy a cuidar a los demás? Qué pena que nos olvidemos de nosotros y nosotras mismas en algunas ocasiones, ¿no? Que validar, al final todo va lo mismo, el autocuidado, el validar emociones, el gestionar emociones, un poco parar y pensar en que como rondo por la vida. ¿Su pululo? El taller, por ejemplo, de febrero va respecto a eso, validar las emociones. La novedad también tenemos este año, que la charla la hacemos con otros compañeros. Por ejemplo, de validar las emociones la da mi compañera Macarena. Somos distintos profesionales los que la vamos a hacer, y ella va a trabajar este tema porque es súper importante el que yo valide lo que yo estoy sintiendo. Aunque los demás me digan, no, bueno, pero es que yo siento esto, ya yo soy la total validez que tengo de mí, ya eso hay que aprender a darnos cuenta, ¿no? Esther, se nos acaba el tiempo, pero me gustaría... no sé, quizás 3 cosas que deberíamos hacer casi todos, o todos y todas, que tampoco vendría mal, a lo mejor, ahora, estas semanas, este mes, este principio de curso, sentarme, respirar, pues mira, no sé, pues sí, 3 cosas. Pues eso iba a decir, lo primero, todos los días sacar un poquito de tiempo, que es muy pequeño, para pararnos un ratito donde estemos y hacer alguna respiración consciente y darme cuenta cómo me voy sintiendo. Este hábito, que me parece una tontería, es mágico, como digo yo, porque estamos tan metidos en las rutinas diarias que hacer esa parada y conectar conmigo, pues darme cuenta de lo que voy sintiendo. Ese es el primer ejercicio. El segundo, darme cuenta de eso durante el día, lo que me provocan las situaciones, lo que me provocan las personas, ¿no? Es como tener una mirada al final más presente en mi día a día. No viví tanto en el futuro, en el pasado. Y eso al final me va a traer también como consecuencia que voy a tener menos ruido mental. Porque muchas veces el ruido mental que tenemos es que estoy dándole vuelta a lo que hice, que no me gusta, que me siento mal o culpable, y pendiente de lo que me va a pasar y cuál va a ser el futuro, ¿no? El ruido mental viene de ahí, que también hay otro taller para el ruido mental, que es en marzo. Sí. Entonces, darnos cuenta de eso. Y el tercer punto, pues empezar a hacer pequeños cambios, proponernos hoy voy a hacer un pequeño cambio distinto, voy a hacer algo diferente, voy a incluso hasta la forma de nosotros, de vestirnos, la forma de hablar, voy a hacer pequeños cambios en el día a día, voy a hacer alguna cosita que me haga sentir bien. Esto puede parecer una tontería, pero si lo aplicamos todos los días en nuestro día a día, nos va a cambiar un montón la visión y vamos a empezar a ver, oye, que puedo vivir de una manera más tranquila, mejor, con menos ruido mental, con menos ansiedad. También puede provocar que muchas personas no les guste, ¿no? nuestros cambios. Bueno, pues no pasa nada, a veces se separan vínculos, se rompen vínculos para entrar gente nueva, más en sintonía con nuestra nueva forma de ser, ¿no? Lo importante es que sean relaciones sanas, basadas en el respeto y en el cariño, por supuesto. Muchísimas gracias. Nada, vosotros. Esther Redolosi, del Colegio de Psicología de Andalucía Occidental de la Delegación de Cádiz. Muchas gracias. A vosotros, gracias a ti.